¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles a esta hora donde ustedes se encuentren, porque les traemos una nueva versión de Válvula de Escape y como siempre, con el 50 más 1% de este programa, don Alfredo Gardemil Muñoz es el dueño de la marca. Así que tiene que tener el 50 más 1, yo tengo el 49.9 nomás. ¿Cómo está, Alfredo? ¿Cómo está don Adolfo Vargas Jofré? Porque la gente pregunta. Sí, lógico. ¿De dónde viene Válvula de Escape? Es un programa radial que tú tienes más de 30 años de tener ese programa. Sí. Y buen nombre, ¿eh? En Radio Dinámica. Cuando era el único programa que denunciaba. Hoy día ya todos los programas están... Pero hoy día muchos disparan de chincón a jote, como se diría claro. Popularmente. Sí. ¿Ah? A usted porque lo tenía muy yo seguidito. Era un asiduo auditor suyo y también un respondedor suyo. Cuando yo trabajaba en la Municipalidad de Iquique. Pero vamos a lo que nos convoca, pues. Wow, qué bien. Realmente este es para preocuparse, porque primero es un pueblo vecino o un país vecino. Son un país hermano. Bolivia es un país hermano de Chile. Y siempre ha tenido mucha inestabilidad en sus gobiernos. Y yo pensé que cuando salía Rodrigo Paz, hijo de un gran presidente boliviano, Paz Zamora, socialista, este hijo es demócrata cristiano. Bueno, en toda la familia hay de todo, y eso es normal, natural. Pero en 6 meses que lleva de gobierno, hoy día está paralizado prácticamente todo Bolivia. Bolivia tiene 9 departamentos, que nosotros le llamamos regiones. De esos 9 departamentos, 7 están tomados por el pueblo. Y cuando hablo del pueblo me refiero a los trabajadores, a los campesinos, a los profesores, a los estudiantes, etcétera, etcétera. Y hay una debacle gravísima en Bolivia que está afectando no solo a las autoridades, sino que también a la población. Porque como obstruye las carreteras nuestros hermanos bolivianos, no pasa nada ni entra nada. Y han ocurrido ya 2 muertes. Una de un joven de apenas 14 años que no pudo salir de la localidad del Alto para llegar a La Paz, donde está el hospital, murió en la ambulancia. Y eso no es bueno ni para lo que están reclamando, ni para las autoridades que están dirigiendo el país. ¿Cuál es mi preocupación? Para el próximo 3 de junio, la Confederación de Estudiantes de Chile, que agrupa a todas las federaciones de estudiantes universitarios, anunciaron un paro. Yo no quiero que a mi país le pase lo que está ocurriendo a Bolivia. Están pidiendo la renuncia al presidente. ¿Crees tú que todo esto, este pequeño análisis que he hecho, nos complica a nosotros? Más que nos complica. Porque hay que tener un poco de memoria. Antes del 73, acuérdate cuántos países estaban con el mismo problema. Estaba Bolivia, estaba Perú, estaba Argentina, Paraguay, que tenía un dictador en ese minuto. Y todos terminaron en golpe de Estado, todos, incluidos Chile. ¿Te das cuenta? Entonces, antenoche y anoche me tocó ver uno en Radio Agricultura, en televisión, entrevistando... no alcancé a tomar el nombre del caballero. Un señor de derecha. ¿Un analista político? Un analista político de derecha que, analizando, dijo, el problema de este gobierno es igual al problema que tiene Bolivia, que son independientes que sean de derecha, pero son de derecha económico. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, Chile está cayendo en lo mismo. Y el periodista de Radio Agricultura le pregunta, ¿y puede haber un golpe de Estado? ¿Puede haber un estallido social? Vamos para allá, le dijo. No sé cuándo. Pero si este gobierno no quiere cambiar para dónde van, porque no entiende que podrá haber sacado todos los votos, pero el país lo compone la ciudadanía. Y la ciudadanía no tiene color político, ni religioso, ni deportivo. Y fíjate que el presidente Kast en su campaña
dijo que él no iba a quitar ningún beneficio social. Claro. Y resulta que con la reducción del presupuesto de este año, están quitando beneficios sociales. Están quitándole fondo a la salud, a la educación, que son dos elementos esenciales en la vida de la gente que tiene menos recursos. Porque el que tiene plata, el que es millonario, se atiende en una clínica. El que tiene plata, que es millonario, le paga a su hijo la mejor universidad que pueda tener este país o el extranjero. Fíjate. ¿Y qué pasa con la gente que vive de un sueldo y que espera que su hijo mañana sea un profesional y mejore la economía de esa familia? Mira, yo tengo una sobrina que está terminando arquitectura. Le queda este año y el próximo año rendir los exámenes, todo este tipo de cosas. Le acaba de comunicar a la universidad, ella está becada con todo este tipo de cosas. Le quitaron todo. Y ahora la familia, ¿cómo vamos a hacer para terminar, para que ella termine? Correcto. Imagínate terminando el último año, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo debe estar, no solamente ella, el resto, en las otras universidades? ¿Cómo debe estar el odio? Si estas cosas que está haciendo este gobierno es crear odios. Fíjate, yo recién vengo pasando. Luis Uribe, entre Serrano y San Martín. Martín. Está el Cense ahí. Está el Cense. Había más de 500 personas en fila. Personas de edad, personas mediana edad, jóvenes. Me acerqué a preguntar a varias personas. Oye, no, dijo, están atendiendo a las 8 de la mañana y por lo menos le han atendido unas 300 personas. En el Longino de Iquique, en papel y en internet, publicamos esa información de media página, que el Cense tenía algunas vacantes de trabajo. Sí. Somos parte responsable de la gente que llegó, porque tiene que haber leído temprano el diario. Sí. Entonces, yo te pregunto, toda esta gente que, y verdaderamente tenía una cara, porque es lógico, esa gente que llegó con su currículo y que todas las cosas, llegar aquí, pagaste locomoción, está ahí en fila, solamente para... O se vienen caminando si no tienen dinero. Ya, solamente a presentar un currículo. Claro, ni siquiera para que le den la pega. Ya, ni siquiera decir, no, nada. Entonces, cuando uno escucha al ministro, ya, incluso el nuevo ministro de Hacienda, el este que tiene ahora la vocera de gobierno. El ministro de Interior, que es también ministro secretario general. Oye, Bueno, biministro. Oye, ayer en un programa de la Larraín, ¿cómo se burlaron? Porque el tipo ni siquiera va a explicar que teóricamente es el top del político metido, que es el hombre que sabe de política. Y te cuento una anécdota. Está peor que la Sandini. Te cuento una anécdota de ese ministro. ¿Sí? Estuvo el 21 de mayo acá, ¿Sí? en la ceremonia. ¿Sí? Y se le acercó la prensa. Y le dijo, sí, abajo voy a hablar. Estaba en el barco. Claro, no habló con nadie. No, espérate, sí habló. Abajo voy a hablar. Pero cuando estaba abajo, tengo 3 minutos. Le dijo. ¿Sí? ¿Qué crees tú que puedes preguntar en 3 minutos a un ministro que quizás no lo vea nunca más? Entonces, acá? por eso el periodista que... No le pudiste preguntar nada, pues el nada. periodista que fue dijo, fue un chiste, no habló. Claro. Puede que haya pasado lo que tú estás contando. Eso pasó, sí. Nosotros, el Longino estuvo ahí. Claro. Y el Longino estuvo en la grabación de lo que habló el ministro. Evidentemente, venían con periodistas que venían de afuera y preguntaron cosas de Santiago. Claro. Pero los que éramos locales no tuvimos ni una oportunidad de preguntarle cosas que nos competen a nosotros, como por ejemplo, la situación que hoy día vive Bolivia no afecta a Chile entero, no afecta primero a esta región. Exacto. Porque más del 50% de las ventas que tiene Zona Franca en el año los compra Bolivia. Mira. Bolivia cerró la frontera y la Zona Franca se fue al suelo. Mira. Los dos tenemos un amigo, dos amigos ¿Qué tiene que ver con la Zona Franca? que tienen que ver con Zona Franca. Los dos, en noviembre y diciembre, cuando salió el presidente de Bolivia, estaban súper contentos. Claro, porque abrió la frontera y dijo, vamos a la cosa comercial Claro. y todo, claro. Pero
el viernes les pregunté yo, no, dijo, está la escoba. Entonces, un gobierno que, como muy bien dijeron los dos, tanto en Radio Agricultura y en Televisión Nacional, que no entiende que no son políticos. Claro, llegaron dos señores que por lo menos tenían su prestigio políticamente, pero trabajar, porque una cosa es ser político y otra cosa es trabajar con pueblo. Son dos cosas distintas. Tú puedes ser muy buen político, buen trato, todo lo que tú queráis. Mira, una cosa bien, una muestra. Aquí, ¿cuántos diputados hemos tenido ya? Y los partidos aquí que allá. Y Jorge Soria, sin ser una lumbrera, era un político innato. Pero trabajaba muy bien con el pueblo. Porque el Jorge Soria llegaba a cuánto entierro había y se juntaba y conversaba y se sentaba en una vereda. Entonces te das cuenta, cuando un político llega al pueblo, llega a la ciudadanía, escucha sus problemas. Pero lo que está pasando con este gobierno aquí es lo que le puede pasar, lo que hoy día está pasando en Bolivia. Pero mira una cosa, Alfredo. El presidente Kast, José Antonio Kast, como le gusta que le digan a él, fue 3 veces parlamentario. Estuvo casi 20 años en el Parlamento. Por lo tanto, hizo 3 veces campaña para ser diputado. Cuando haces campaña tú vas a la región donde va a hacer la campaña, ¿no es cierto? Y recorres todo para sacar votos. ¿No adquirió conocimiento de eso? No. Segundo, 2 veces candidato a la presidencia. No. Y tuvo que recorrer todo el país. No. ¿No tomó conocimiento de eso? No. Porque no quiero decir que no es una persona inteligente, ¿no es cierto? Porque si tú has sido 5 veces candidato y has tenido que recorrer tu zona y tu país, no tomas conocimiento, la gente que vive en esa zona, los políticos de su sector que son de todo el país, no le dicen al candidato, oiga, candidato, mire, lo que necesita esta región de Tarapacá es que la SOFRI se consolide. Y para eso, aquí está el proyecto. En la campaña que hizo con presidente, ¿escuchaste alguna vez acá hablar de la SOFRI? No. Porque mira, Kast fue presidente de un asunto internacional, que la comentamos el otro día. De la ultraderecha internacional. Ya. Ya. Que son gente que no acepta. Su voz es la única. Y Kast, su voz es la única. ¿Te das cuenta? Entonces no lo acepta ninguna cosa. Y todos estos tontos que tiene hoy día de ministro, de subsecretaria, son gente que le tiene que tocar la corneta. Partiendo de este señor que aceptó el cargo de ministro de Hacienda. Porque ese señor va a lo que a él le interesa. Él le interesa hacer negocios para sus empresas, hacer negocios para su gente. Hoy día mismo está denunciado, ¿no es cierto? Y creo que va a ir al Tribunal Constitucional, porque resulta que el hermano es el super señor de las construcciones en Viña del Mar. En Viña del Mar. Y en todo Chile ha construido. Y no lo declaró en su... No lo declaró. Claro. Entonces te das cuenta, cuando tú encuentras ese tipo de gente, chao. Es por eso que no le interesaba tener una niña que viviera con cualquier tontera, porque resulta que a él no le interesaba. Es su palabra. Pero ¿sabes qué? Leyendo la prensa hoy día y ayer, hay un ministro que está ya entrando a la cordura. Y es el ministro más importante, el del Interior. ¿Sí? Que es el que cuando el presidente de la República viaja al extranjero, es el ministro que asume como vicepresidente de la Nación. Y ese ministro ha dicho, estamos abiertos a conversar todo este tema de esta mega reforma para buscar acuerdos en común. Fíjate. A diferencia de lo que dijo el ministro de Hacienda, el señor Quiró, dijo, si no lo aprueban no importa, podemos gobernar con decretos. Fíjate, lo cual no es ilegal, gobernar con decretos, de hecho, fíjate, lo que está hablando nuestro ministro del Interior y vocero,
que está tan nervioso ese hombre que yo creo que va a renunciar rápidamente. Que fue entrevistado. Televisión Nacional. No, en CNN. Y está tan imbuido en tantas cosas ese hombre que al final está peor que Que la Cedini. Que la Cedini estuvo peor. Fue burla hasta decir basta, ya, que el gallo de derecha que está en el programa del Israel. Ya, ¿Era el programa de Tolerancia Cero? ¿O no? No, en Tolerancia Cero. El CNN, sí, ese sí. es Tolerancia Cero. ¿Ya? Pero después en el programa... Donde está la Mónica Rincón. Sí, oye, el tipo está... Ya se nota que está mal. Ya se nota que está mal. Y es el ministro top, que es el hombre que arregló el tema político, cosas, es el hombre. Pero está mal. Porque si tú a una persona le cargas y le das, porque tiene que salir a defender al ministro Quiroz, tiene que salir a defender a este otro, está muerto. Hagamos un poco de política ficción. Bueno. ¿Qué pasa si Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, renuncia, como le está diciendo Evo Morales, que también es el otro extremo, porque Rodrigo Paz está acá en la derecha, ultraderecha, y Evo Morales está en la ultraizquierda? O sea, ninguno de los dos son buenos para Bolivia. De hecho, ya Evo Morales ya estuvo en Bolivia y ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Qué pasa si renuncia Rodrigo Paz y llama a elecciones como están proponiendo? ¿Qué crees que puede pasar en Chile? ¿Se puede repetir esa figura? Claro. Si nosotros... O sea, ¿tú crees que José Antonio Kast, que ha estado pero permanentemente en la política y el fin último de todo político es ser el máximo gobernante de una nación, diga, bueno, llevo 4 meses y me voy, no soy capaz? Es que resulta que el haber sido 4 años, 4 veces diputado, 3 veces candidato, eso no significa que sea un gran político, no significa que haya un tipo inteligente, porque él no salía por su inteligencia ni porque era el gran político, era porque detrás había un billete para comprar los medios de comunicación, ya repartir cagüín, repartir polulo, todo lo que tú queráis. Pero no podéis pedirle pera al olmo. Me podrán decir que yo soy atrevido para tratar al tipo. Un tipo que te miente, que no tiene ningún empacho en mentirte. Si yo, por Dios, que no entiendo a la derecha, ¿cómo puede seguir ahí y tratar de dar disculpas? No, que fue malentendido, no, que es que él se estaba refiriendo a esto. La mentira en nuestro Código Civil es un delito. Es un delito. Por lo tanto, cuando tú dices, este es mentiroso y tú lo tratas de delincuente, no estás cometiendo una falta de respeto. No. Estás diciendo la verdad. No. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Un tipo que no tiene, siempre fue el hijito del papá que, oye, ¿sabes qué más? Déjate molestar aquí en la casa, toma, ahí tenés, te van a comprar el cargo de diputado de esto. Porque como diputado nunca presentó un proyecto para su región, nunca. Y eso que después creó su nuevo partido. Pero él en el partido que tuvo, tiene gente estudiosa, que podría haber presentado un proyecto con la gente estudiosa que hubiese hecho un buen proyecto. Pero nunca. Y como presidente se fue en la mentira. Y como él muy bien se ríe, los giles cayeron. Que es cierto, estamos pasando en una situación que no queremos darnos cuenta que el tema de inmigración no es un tema solamente nuestro, es un tema mundial. Y cuando la gente... Y la delincuencia también. Pues. Y la delincuencia también. También es un tema... Entonces, Estados Unidos, que tiene las mejores policías del mundo, se supone. Hay crímenes, hay asaltos, claro, hay estudiantes que se meten a las universidades, le disparan a sus compañeros, y eso es permanente. Entonces, no de una vez. Nosotros en Chile no queremos entender, no nos damos cuenta. Nosotros tenemos amigos comunes que a veces discuten, oye, lee un poco, mira lo que está pasando en el otro. No es que uno sea de izquierda o sea de derecha, sino hablemos la realidad. Y la realidad es que el mundo
¿ya? Está cambiando. Porque ¿qué es lo que pasa? Como decía el que fue ministro, fue el representante de Chile en China, ¿ya? En el gobierno de Piñera. ¿Embajador? Embajador. Cónsul. No, embajador es más alto, ¿no es cierto? Sí, el embajador es el máximo. Ya. Embajador de Chile En China. en Chile. Estuve en Radio Agricultura. ¿Y qué dice? No nos queremos dar cuenta. Chile está produciendo día a día vehículos eléctricos. ¿Necesita petróleo? No. Día a día está construyendo buses. Día a día está usando la tecnología en todo tipo de cosas, en construcción, en todo tipo de cosas, en la inteligencia artificial. Entonces, si no nos damos cuenta, fíjate aquí, repavimentar una calle, están como una semana, 2 semanas. ¿Qué? Casi 2 meses. Casi 2 meses, ¿ya? En Tacna, tú has ido, ¿cuántas veces? Te Sí. operaron en Tacna, estuviste como un mes en Tacna. Buena salud ahí en Tacna. ¿Ya? ¿En cuánto rato repavimentaron esa calle que de alto tráfico Bolognesi, sí, ¿ya? la avenida principal. ¿En cuánto? En una noche. ¿Te das cuenta? Entonces, si nosotros no queremos darnos cuenta, ¿por qué? Porque no nos damos cuenta que nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Somos un país chico de habitantes, porque no alcanzamos a ser 20 millones de habitantes. Somos ricos. ¿Ya? Tenemos agricultura, tenemos Minería, pesca, turismo, todo eso. Hoy día mismo, más de 1.000 personas con su currículum y de todo tipo de edad y de todo tipo de profesiones ahí estaban. ¿Te das cuenta? Y todo eso crea un odio. Crea un odio. Y lo que es peor de todo, si la derecha cree, ¿ya?, que puede haber nuevamente un asunto militar, yo no creo que los militares se vayan a meter. Bueno, No lo creo. antes de entrar a este programa comentábamos el tema. Y yo te digo, yo viví el golpe de Estado siendo periodista. Yo también. Yo trabajaba en Arica. Y previo al golpe de Estado decían, no, si no va a haber golpe de Estado, no, si los militares no. Incluso el presidente Salvador Allende no creía en un golpe de Estado. No. ¿Y qué dijo de Pinochet? El presidente Allende, cuando Y él lo nombró. él lo nombró comandante en jefe del ejército. Sí. Él dijo, no, este es un general republicano, democrático, que va a respetar las leyes. Claro, le creyó. Ahí está. Po. Entonces, Pero, cuando tú dices, no creo que pueda haber un golpe de Estado, yo me reservo esa opinión, mira, porque ya viví una situación sí, en que nunca creíamos que iba a llegar. es que pasa lo siguiente. Hoy, el mundo militar, a nivel mundial, ya no es la octava maravilla del mundo. Ya no, ya. ¿Por qué? Porque han amanecido armas, ha amanecido... Mira, estos últimos asaltos aquí en Chile. ¿Con qué tipo de armas están asaltando? Sí, pero la delincuencia no se va a meter en un proceso revolucionario. No. Mira, La delincuencia no se va a meter. la delincuencia no es que se vaya a meter en un tema revolucionario, pero va a aprovechar las circunstancias para robar, para asaltar bueno. y todas esas cosas. ¿Te das cuenta? Entonces, a la larga... Bueno, no, no es necesario que haya revolución para robar. Pues. No, lógica. Porque nuestros políticos, como bien dices tú... Bueno, esos son ladrones por naturaleza. Esos Entonces, nacieron ladrones y van a morir ladrones. Claro. Si son delincuentes. Pero lo principal, que yo vuelvo a recalcar, no es que esté defendiendo a los militares. Tú sabes que yo estuve preso descansando para el 73. ¿Ya? Pero pienso que el militar de hoy no es el mismo militar En eso estamos de acuerdo. del 73. El militar de hoy día está profesional. Hoy día para entrar a hacer el servicio militar te están exigiendo el cuarto medio. Y antes no es por mirar en menos a nadie. Había que hacer leer y escribir nada más. Y eso, tenía que usar una moneda para hacer la O. ¿Te das No, cuenta? y se cuentan anécdotas. Gente que no sabía cuál era el pie izquierdo y cuál era el derecho. Sí. Y mi padre, que hizo el servicio militar, me contaba que venía mucha gente sureña a hacer el servicio militar, que Cierto. era analfabeto, y le ponían una cebolla en el pie izquierdo. ¿Sí? ¿Ah? Y lo hacían marchar.
con cebolla, sin cebolla, con cebolla, Oye. para que llevaran el paso, que hoy día parece un chiste, pero era una realidad en los años 40, años 50, ¿Sí? que mi padre hizo el Mira, servicio militar. el 75, cuando lo íbamos a agarrar con Argentina y para este otro lado con Bolivia y Perú. Yo trabajé en una empresa de buses que estuvimos acarreando, ir a buscar gente del sector de Concepción para acá, para atrás. Oye, andábamos en los pueblos, gente joven, pum, para arriba, para arriba. Hasta ahí, hasta los vilos, venían contentos porque venían viendo verde. Los pescó la noche, cuando amaneció estábamos en el sector de Antofagasta, y entonces la empiezan a ver, oye, esa gente cómo lloraba. Cuando llegamos al regimiento Carampanga, arriba en Baquedano, oye, esa gente lloraba, porque nunca habían visto el desierto. Mira, yo estuve detenido. Cuando salí detenido, el cabo que me preguntó mi nombre, porque fue muy divertido, a mí me metieron y, como quien dice aquí, ¡pum! Como a muchos. Oye, preguntándome mi nombre, Cardemil, ¿cómo se escribe Cardemil? Honorio con H sin H, te estoy hablando, creo que era sargento. Eso te indica. Entonces, por eso te digo yo que es muy distinto el militar del 73 al militar de hoy día. Si hoy día para hacer el servicio militar te piden cuarto medio. ¿Te das cuenta? Ahora, nuestras Fuerzas Armadas se han especializado en armamento, en cosas por el estilo. Hoy día cuando Perú se está armando, ¿no es cierto?, con aviones, lo mismo Argentina, e incluso Bolivia. Nuestras Fuerzas Armadas están dedicadas a eso, a fortalecer el equipamiento que hay, a aplicarle mayor tecnología. Entonces, te voy a repetir, no es que no crea que no se van a meter, Claro. nos falta Como decía mi abuelita, en la confianza está el peligro. Bueno, yo no es que tenga confianza, solamente digo que a nivel mundial, el mundo militar no quiere ya saber más, especialmente con lo que está pasando en Estados Unidos. Mira, el Trump lo llevó a una guerra, que hoy día nos llega cómo salir. Nos llega cómo salir. ¿Te das cuenta? Porque está Irán, todo eso tiene mucho mayor, ya no tienen tanto, pero tienen mucho mayor armamento, que ellos ni siquiera ellos sabían que la tenían. No, y un ejército conformado por 50 millones de hombres. Claro. O sea, no es menor. ¿Te das Por cuenta? eso no se ha atrevido a meterse a Irán el ejército norteamericano a pelear ahí en tierra, infantería. Claro. ¿Ya? Pero- Porque ¿cuántos hombres hay a mandar? ¿50.000? ¿100.000? Si ellos tienen 50 millones. claro. Entonces, por eso te digo que a nivel mundial, ya Sí, Pienso- el mundo ha cambiado. Tienes razón. El mundo ha cambiado. Pero el mundo somos todos. Sí, lógico. Pero el que decide el golpe es uno. Sí. Pero Y quizás dos, quizás ahora, tres y quizás cuatro. ¿cuál es No todos. Ahora, Y ahí está el drama. ¿cuál es la otra cosa que a nosotros tiene bastante complicado? Porque no hay ningún partido que sea capaz de unir, ni uno. No, estamos de acuerdo. en Desde el Partido Comunista hasta el último, que el libertario, Sí, el de extrema derecha, el libertario, el de Kaiser. el del Kaiser, Sí. pasando por todo eso de los partidos. No hay ninguno que sea capaz de unir. No hay un líder o No una hay. lideresa, porque puede No ser hay, una mujer. No hay. La izquierda tiene, el Partido Comunista tiene, pero es por nombre, porque están divididos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos salva en parte, ¿te das cuenta? De que este asunto pueda reventar. Eso nos salva, nos está salvando. Porque yo te digo, por el Kaiser, ya que rato se está estallado un estallido social. Porque hoy día el mismo CAS, su peor enemigo, no lo tiene en el Partido Comunista, no lo tiene en el Partido Socialista, lo tiene en su propia gente.
La UDI, que era un partido aquí, ya la UDI pasó a ser una democracia cristiana más nomás. La gente se fue para allá. Y eso te demuestra que nadie cree en nada. Pero hay que tener cuidado. Sí. El 10 de septiembre de 1973, yo me preparaba para celebrar mi cumpleaños, que es el 12 de septiembre. Mira. Y en la noche, en familia, preparando cómo íbamos a hacer las celebraciones, a quién íbamos a invitar, qué habíamos comprado. Pero no me invitaste. No, pues yo estaba en Arica. Pues. Y el 11 de septiembre me levanto como siempre temprano, porque entraba a las 8 de la mañana a trabajar, trabajaba en la Universidad del Norte, que ya no existe en Arica, que está en la avenida 8 de septiembre. Yo llego 5 para las 8 y había una batahola a la entrada de la universidad. Los grupos de derecha con los grupos de izquierda. Porque se había montado a la entrada una exposición sobre la Revolución Cubana. Y se estaban tirando con los paneles. Y yo quedo así sorprendido. ¿Pero qué? Y se me acerca, oye, hubo un golpe de Estado. Derrocaron a Allende. ¿Cómo estáis locos? No. Trato de buscar radio, no había ninguna radio en el... Y estábamos en Arica, o sea que las radios locales las habían silenciado ya. Y estaba con un colega que tú ubicas, Raúl Morales, Sí. periodista que trabajó acá. Él trabajaba conmigo en Arica. Y le digo, Raúl, vamos al centro a ver qué pasó, vamos a la gobernación a hablar con el gobernador o con la alcaldesa. La alcaldesa era una militante del Partido Comunista. El gobernador era socialista. Nos fuimos a la camioneta de la universidad, no pudimos entrar a la Plaza Colón, que es donde está todo el gobierno, está la gobernación y la municipalidad. No pudimos entrar, estaba todo cercado. Y vemos que estaban los carros militares, los tanques, todo. Y ahí dijimos, golpe de Estado. Y nos devolvimos calladitos a la universidad. Mira, yo... Entonces yo te digo, yo nunca, por mi cabeza, no, si no va a haber, nunca, como en Chile, nunca, somos un país democrático, nuestros militares, pero hubo. Claro, mira, yo siempre... Y esa es mi preocupación. Oye, yo siempre he contado. Un mes antes, yo por mi trabajo, yo era secretario del abogado Julio Caesa, asesinado por la dictadura, me manda a hacer un trabajo, llego a la aduana, me encuentro con un señor que era militar, que había salido en el curso de especialidad, el primero. Y lo veo trabajando, ¿y tú qué hacías aquí? No, me retiré, que lo médico está acá. Después voy a la tesorería a pagar, me encuentro con un amigo que habíamos tocado en la Legal Los Cóndores y había entrado a De la Fuerza Carabinero. Aérea. Ah, Carabinero. Y después y llego yo contándole. Estaba Freddy Taberna. Porque en la oficina de don Julio Cabeza llegaban de todo. Estaba Freddy Taberna. Estaba M. Valverde. Estaba Raúl Hidalgo. Y así, y otros más. Y yo le llego contando esto. Y don Julio Cabeza le dice, está listo el golpe. Estoy hablando casi un mes. Está listo el golpe. El Valverde se hizo el loco. ¿Ya? El Freddy Taberna dijo, está de onda, don Julio, y que allá. Raúl Hidalgo movió la cabeza, dudoso. El Negro Caña dijo, no, está loco, hacia allá. Valencia dijo, no, Valencia era el jefe de la DECA. Oye, pero es así. Y te digo, hoy, en estos instantes, el ejército ya tiene trabajando su policía investigativa de inteligencia en distintas partes. No, eso es lógico. Eso nunca se terminó. Por eso, y no se termina por la seguridad del país. Claro. Y por eso que los primeros que se van a ir presos es a usted y a mí. ¿Ya? Bueno, raya para la suma. Raya para la suma. ¿Sí? Ya estamos en la hora del cierre. Esperemos el día 1 de junio, que va a ser la cuenta pública del presidente de la República, por ley. Cada 1 de junio tiene que rendir cuenta. Y esperemos el 3 de junio, la primera protesta supuestamente masiva de los estudiantes universitarios. ¿Por qué digo supuestamente? Porque no todas las dirigentes de las federaciones de todas las universidades son de sector de centro o de izquierda. Sí. También hay gente de derecha. Sí. Esperemos qué va a pasar. Y cuando hagamos el programa después de esas 2 fechas, conversamos. ¿Qué le parece? Y hacemos el análisis Y te definitivo. voy a decirte que podemos incluso
está el tiempo. Si como van las cosas, no solamente en Bolivia, que yo creo que el presidente ya está renunciando, van a tener que elegir otro señor. Independiente de Bolivia, independiente de lo que está pasando en el Perú, independiente de lo que está pasando en Ecuador. Y en Argentina. En Argentina. Mira, hoy día lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. Ya están hablando que se tiene que mandar a cambiar. Bueno, Porque tenemos... el poder económico chino ya lo está sobrepasando a los Estados Unidos. Y todas estas cosas es económica. El próximo martes nos encontramos y Sí. vemos qué pasó. Oiga, Gracias. mañana está mi sobrina. Mañana miércoles, en Palabra de Iquiqueño, viene una destacada socióloga que está haciendo su doctorado. Está haciendo un doctorado. Y vamos a conversar sobre estos temas y otros más. Los sociólogos son importantes, son los ideólogos, son la gente que te crea toda la estructura de un gobierno. Exacto. Así que no es menor. Gracias por habernos convidado el nombre y el número. Jueves y viernes, la Orquesta Regional, gratuitamente, En el Teatro Municipal. Teatro Municipal. Jueves y viernes también van a pasar unos capítulos del periodista que estuvo en Rusia y llegó a Chile, no diciendo que era chileno, y entrevistó a Pinochet. Pinochet. Una bonita historia. También va a estar Y viernes y sábados del Día del Patrimonio Nacional. ya. También se abren los museos, se abren las casas culturales. ¿Cuál museo? Aquí hay museo. Está el Museo Militar, está el Museo Naval, está el Museo de la Corbeta Esmeralda, ¿Sí? está el Museo Regional, Está el Museo del Box. que también casi nunca el lo Museo hay. del Deporte, También. también. Pues, no, sí tenemos. Sí, tenemos. Así que no sea pelador. Sí, no, pero que la ilustre municipalidad algún día entre en inteligencia y podrían pasar los museos, horarios, todo eso no le cuesta nada. El señor que está a cargo del periodismo ahí en la municipalidad, ya hay veces repite que tontera, podría ser inteligente decir, a ver, vamos a poner la farmacia de turno, el tribunal de turno, dónde están, con todas las cosas, una información, porque me imagino que la municipalidad sacó radio y televisión para ser el servicio a la ciudadanía. Le voy a decir lo mismo que me dice usted a mí. ¿Sí? ¿Usted cree en el vigente pascuero? Ya. Nos encontramos el próximo martes. Soñemos. Pum, pum. Hasta entonces, gracias por la sintonía, por acompañarnos.